Voy a elevar a Dios una oración, rogándole a mi amado Señor, sea esta palabra un aliciente, sea esta palabra una luz del cielo, sea esa palabra, como lo dice la misma palabra, una lumbrera a nuestro camino. Mi Padre, gracias por esta hora. Gracias, Padre, porque me permites invocar tu nombre. Te pido que esta palabra que vamos a ver sea alumbrándonos el entendimiento, alumbrando nuestro camino, Padre. Para gloria tuya la leemos y Espíritu Santo, te entrego este ministerio en tus manos preciosas, en el nombre de Jesús. Amén. Tengan la bondad y se sientan, y ahí sentaditos vamos a leer en San Lucas capítulo 19, los primeros 9 versículos para la gloria de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Lo voy a leer individual también. Pongámosle buena atención a la lectura. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: porque había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, sino lo que se había perdido. Bendito Dios. Quiero que nos detengamos en el primer versículo, que dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Al respecto de esta ciudad, dice que entró Jesús a la ciudad. Jesús, en otras palabras, entró la luz a Jericó. Iba pasando la luz por Jericó. Iba pasando por Jericó la vida. Iba pasando por Jericó la abundancia del poder de Dios en Jesús. Pero ¿qué pasaba con esta ciudad? Esta ciudad estaba totalmente comprometida en sus negocios, la gente en los bancos, la gente comprando, vendiendo, casándose, divorciándose, bebiendo, jugando, cantidad de cosas de seguro está haciendo esta ciudad, porque esta ciudad de Jericó era una ciudad muy popular, muy grande. No hubo tiempo, ni nadie detuvo su mirada para ver que iba pasando por en medio de ellos la luz. No se dieron cuenta en ningún momento que ese bendito Jesús, que el enviado del Padre, iba pasando por medio de ellos. No lo tuvieron en cuenta. ¿Por qué? Por los afanes de la vida. Esta ciudad de Jericó, antiguamente, quiero mostrar esto porque me llama la atención. Antiguamente, cuando venía el pueblo de Israel por el desierto, dice la Escritura que el pueblo de Israel llegó cerca a Jericó. ¿Qué entiendo yo con esto que llegó cerca de Jericó? Que a Jericó la visitó la gloria de Jehová desde el principio, porque con el pueblo de Israel venía la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová llegó hasta cerca de Jericó, pero ellos no tuvieron en cuenta a ese bendito Dios que les amaba tanto. No tuvieron en cuenta, siguieron en sus cosas, en sus labores, en sus negocios, en sus compromisos, y nadie se dio por enterado que la gloria de Jehová se acercaba a ellos. Lo mismo sucede en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, Él entró, vuelvo a hacer mención, Él entró por las puertas de este Jericó, anduvo por medio de la ciudad, pero la gente estaba muy ocupada en sus labores. La gente estaba muy comprometida en sus labores, en sus trabajos, en cantidad de cosas. No hubo oportunidad de ver a Jesús. No hubo tiempo para dedicarle a ese hombre que pasaba por medio de ellos, ponerle cuidado a sus mensajes.
No hubo tiempo para ver los milagros que él hacía. No lo hubo. ¿Cómo sería la gente? Porque dice el texto que Jesús iba rodeado por una multitud. Esa multitud que iba al lado de Jesús, de seguro que eran personas muy dichosas. ¿Por qué? Porque andando cerca de Jesús tenían la luz del cielo. Andando cerca de Jesús el Señor, tenían la vida de Él en su vida. Y además de eso, oían la palabra, oían los mensajes, o escuchaban por sus oídos, entraba el mensaje de vida que este hombre llamado Jesús daba. Entonces vemos la diferencia entre la multitud que acompañaba a Jesús y la multitud que había en Jericó. Unos bienaventurados porque escuchaban la palabra, unos dichosos porque entendían lo que este hombre llamado Jesús les enseñaba, unos gozosos porque andaban cerca de la vida, andaban cerca del poder de Dios, andaban cerca del hombre que vino al mundo. Dichosos ellos, pero los otros no. Los de Jericó no tuvieron esa dicha. Vuelvo a esa mención. ¿Por qué? Es que los afanes de la vida embargan tanto al ser humano, lo agarran tanto, lo aprisionan tanto, los negocios, el dinero, los compromisos, el descanso, la fiesta, los paseos, el ir y el venir de la gente, y la gente no se preocupa por buscar de Dios. Lo que ha pasado después en este tiempo que tenemos de pandemia, muchas iglesias, y hubieron pastores que dijeron: uy, gloria a Dios, porque después que pase esta pandemia o en medio de esta pandemia, los templos se van a llenar de gente, porque la gente va a acudir a los templos agradecidos en gran manera, porque el Señor Dios guardó la ciudad, guardó el pueblo, guardó el municipio. Y no fue así. Al contrario, las iglesias hoy están contentas desde casa viendo el programa transmitido por internet. No hay afán de ir al templo, no hay afán de encontrarse con el rey, con el soberano. Lo mismo que pasaba con la gente de Jericó. No había ese interés de preocuparse por encontrarse con el rey. El Señor Jesús le hace una recomendación a la gente. Les dice lo siguiente: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Les está haciendo una aclaración a este pueblo acerca de no dejarse embriagar. Es que embriagarse no es solamente beber vino, aguardiente ni cerveza. Lo que nos rodea, el mundo y todas las cosas que el mundo tiene, si nos detenemos a ver todo eso, eso nos embriaga, eso nos toma el control de nuestra vida, eso toma en nosotros el dominio, y nos desprevenimos totalmente y no estamos pendientes de que Jesús el Señor es Rey. Por eso le está diciendo, dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. De glotonería, tanto que el mundo ofrece una cosa y otra, es precisamente lo que enrieda al hombre, lo que ata al hombre, lo que ata a la persona para que no se acerque a Dios. Y es el trabajo precisamente del malo: atar a las personas al mundo, atar a las personas al vicio, a la vida libre. Ahora, muchas veces la gente vive en una vida, bueno, no se embriagan, no pelean, no deben a nadie nada, viven tranquilos. Parece que eso les sucedía en gran manera en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Tenían una abundancia de bienes que no se preocupaban. Pero es que uno de los pecados más grandes que hay en el ser humano es no honrar a Dios, no amar a Dios, porque la Biblia lo dice: amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Esa es una de las cosas que necesitamos como pueblo de Dios tener en cuenta, que este bendito Jesús que pasó por Jericó, Él es digno de que lo honremos siempre, de que lo amemos, que lo tengamos a Él en primer lugar, que no lo busquemos en el momento de la angustia, en el momento de la necesidad, sino que Él está ahí presente con nosotros, ayudándonos. Por eso digo, bendita esa gente que iba al lado de Jesús, porque iban escuchando la palabra. Ahora pasemos de ese tema al caso de Zaqueo. En el versículo 8 dice lo siguiente: Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, mire,
Este hombre Zaqueo, según la lectura de la palabra, era un hombre muy rico, pero él se había enriquecido a costillas del pueblo, a costillas de la gente necesitada. Se había hecho poderoso y era un hombre muy rico. Pero mire lo que sucede cuando Jesús llega a la persona. Cuando Jesús llega al hombre, cuando Jesús llega a la persona, a la mujer, la persona se rinde. Aquí este hombre dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, se levantó en medio de la gente que había para hablarle al Señor. Y mire la forma en que se dirige a él. Dijo al Señor, he aquí, Señor. En ese entonces no se le decía Señor a todo el mundo. Pero Zaqueo se da cuenta quién está frente a él. Zaqueo se da cuenta que frente a él no está un sencillo hombre. Se da cuenta que está frente a él el Señor de los señores. Y por eso le dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿De dónde salió eso? Si ni siquiera Jesús le había enseñado nada. Si ni siquiera Jesús se había dado predicación. Lo que sucede es que cuando Jesús aparece, la mente se despeja. La mente de la persona se despeja. Los sentidos se despejan. A este hombre le pasó lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo, dice la Biblia, que estando allá viviendo una vida totalmente desordenada y comiendo algarroba, dice que volvió en sí. Volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? La situación que estaba viviendo el hijo pródigo lo hizo volver en sí. Y en este caso de Zaqueo, se sintió alumbrado por el Señor de la vida. Y se pone en pie y hace una promesa. ¿Y cuál es la promesa que dice? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cómo era el hombre? Era un hombre tacaño. Aunque tenía riquezas. Y aquí así le pasa a la persona que tiene. A persona que tiene dinero no da un peso al necesitado. Este hombre le pasaba eso. Era un hombre muy rico. Y había gente muy pobre. Y él se daba cuenta que había gente pobre, pero a nadie le daba nada. Y le dice, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Voy a ser generoso de hoy en adelante. Voy a dar. Voy a participar de lo que tengo. Y algo más dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Figúrese, había defraudado más de uno el hombre. Porque él vuelvo a esa mención, estos hombres se enriquecían a costillas del pueblo. Lo mismo que pasa hoy con la política. Muchos políticos anhelan esos puestos para adquirir buenos dineros a costillas del pueblo. Eso siempre ha existido, pero en nuestro caso estamos en el caso de Zaqueo. Cómo este hombre es iluminado por la luz del cielo, cómo este hombre es alumbrado por el mismo Señor. Es que por eso donde él llegó, donde Jesús llegó, sucedían milagros. En una ocasión están los discípulos encerrados en una pieza, dice la Biblia, después de que muere Jesús. Los discípulos, los 11 discípulos se encerraron, dice que por miedo a los judíos. Estaban encerrados allí, temblando, con miedo, que en cualquier momento llegaba la policía y los agarraban a ellos también y los mataban. Dice que estando cerradas las puertas, Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ahí nos damos cuenta cómo este Jesús, aún sin hablar, con su presencia hace milagros. Con su presencia milagros. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Él es la luz. Él es luz. Y donde hay tinieblas y aparece Él, todo es iluminado. Este hombre Zaqueo le pasó eso. Su mente estaba entenebrecida, sus sentidos estaban entenebrecidos y por eso era tacaño y quería enriquecerse cada día más y más. Pero viene la luz de Dios a su vida. Viene Jesús el Señor y se le presenta y tuvo un cambio total. Ahora, otra cosa que me llama la atención de Zaqueo. Zaqueo no invitó a Jesús a la casa. Jesús le dice, es necesario que yo vaya hoy a tu casa. Es que Él es Señor. Él es Señor y Él tiene autoridad. Y le dice, es necesario que yo vaya a tu casa. ¿Por qué? Porque allí había un hijo de Abraham, uno de las descendencias de Abraham. Un hombre que le había dado la espalda a su Dios. Un hombre que se había apartado de su Dios y vivía una vida desordenada. Pero a ese hombre
lo quería rescatar el Señor. Y otra cosa que me llamaba la atención de esta historia, como lo mencioné, toda la ciudad estaba comprometida en sus labores. Toda. Pero Jesús no pasó por medio de la ciudad por casualidad. No pasó por casualidad. No pasó porque le pareció más corto pasar por ahí. No, Jesús pasó por ahí porque había un hombre que salvar. Había un hombre que salvar. Eso sucede siempre, queridos hermanos. Muchas veces multitudes de personas oyen la palabra y solamente uno viene a los pies del Señor. Solamente una viene a los pies del Señor. Y por esa una o por ese uno, el Señor lo da todo. Lo da todo. Eso lo ha hecho mi Señor con nosotros. Mi Señor le ha placido venir a nosotros a sacarnos de las tinieblas, a darnos luz. Y es lo que mi Señor quiere. Y doy gloria a Él por ese amor tan grande. Doy gloria a Él por esa grandeza. Porque no se cansa mi Señor, sino que a diario está acercándose al hombre, acercándose a la mujer. Porque dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda. Y estamos inscritos en el libro de la vida. Y así nos cambiemos de sangre, así nos vayamos para el país que querramos. No importa, allá estamos registrados. Y nadie va a borrar ese nombre si no lo borra Él. Pero ¿qué quiere Él de nosotros? Él quiere de nosotros que nos rindamos, que lo reconozcamos como Señor que es Él. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, esta pequeña instrucción o enseñanza de la palabra nos trae a nosotros una bonita luz. Como un hombre es cambiado, como un hombre es transformado, es regenerado, es renovado en un instante. Solo con entrar Jesús a la casa, este hombre es cambiado. Y la gente murmuró. Pero mire a Jesús. Jesús entró de un pecador, porque eso se lo están diciendo. Jesús entró de un pecador. ¿Y qué dice Jesús? Es que yo no vine a salvar ni a buscar a los alentados. Vine a buscar a los enfermos, a los pecadores. Este Zaqueo era un hombre necesitado. Tenía mucho dinero, tenía mucha riqueza, pero no tenía la vida. No tenía la vida. Y el Espíritu de Dios lo estaba buscando. Eso de que el hombre corrió y se subió a un árbol es porque Dios lo estaba buscando ya. El Espíritu Santo lo estaba guiando para que tuviese un encuentro con Jesús. Sencillamente, así de fácil es para Jesús el Señor. El Señor Jesús transforma la vida, cambia las vidas en momenticos, en segundos, en instantes, porque Él nos creó. Dice el salmista en el Salmo 139, hablando del Salmo, dice que Él nos formó y aún no está la palabra en nuestros labios y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Conoce nuestro sentar, nuestro levantar, todo lo conoce. Entonces, para Él le es fácil transformar una persona, cambiar una persona. Le es fácil. Él no tiene problema porque nos formó y sabe dónde está la necesidad. Ahora, cuando estamos en dificultad, sabe dónde está la dificultad, sabe dónde está la enfermedad y toca ahí y hace el milagro. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Este bendito Jesús de Nazaret, su ministerio es muy grande, muy precioso, y me llama la atención cómo Él actuó siempre buscando al perdido, buscando a la gente que no tenía paz, que aunque tenía dinero, aunque tenía riqueza, pero no tenía paz en el corazón. No había tranquilidad. De seguro que este hombre vivía estresado, emproblemado, pensando en tengo dinero, de pronto me lo roban. Tengo mucha riqueza, de pronto me atracan. Se cuidó de todo, pendiente que no le fueran a quitar nada. Pero cuando viene a Jesús, su vida tuvo un cambio. No nos apartemos de Jesús. Él es la vida. Él es la única respuesta para el ser humano. El único camino de vida se llama Jesucristo de Nazaret. Padre, te doy gracias por tu bendita palabra, porque eres bueno, precioso, y tu palabra produce en nosotros vida abundante. Muchas gracias, hermanos, por su atención.